Con un cordial saludo, quiero darles la bienvenida a estas teleconferencias del módulo de Estadística 1. Estamos iniciando nuestra primera semana. Entonces, en esta primera semana vamos a trabajar algunos conceptos que son fundamentales para el manejo de nuestro módulo. Los temas que vamos revisando cada semana son los que ustedes tienen en su cartilla guía y que tratamos aquí de orientar a través de algunas explicaciones que pueden ser de gran utilidad. Por eso el consejo es que ustedes estén revisando la cartilla y estén revisando también estos espacios de las teleconferencias. Bueno, inicialmente pues vamos a recordar cuáles son los temas que vamos a trabajar dentro de este módulo de estadística. Entonces vamos a la siguiente diapositiva, en donde vamos a revisar los temas que trabajamos. Inicialmente, entonces, esa terminología que es propia de la estadística y que nos va a permitir acercarnos en términos de conceptos que son claves y que nos van a permitir, entonces, reconocer un procedimiento estadístico o un método estadístico a través de esa terminología. Algo que es importantísimo dentro del manejo estadístico y es la organización de datos. Ese tema dentro de este módulo de estadística pues lo vamos a trabajar utilizando dos herramientas fundamentales. Una que es la construcción de tablas de frecuencias y la otra que es los gráficos estadísticos. Dos métodos, dos procedimientos con los que ustedes están muy familiarizados, pero que aquí vamos a centrar con los temas que trabajamos, mostrando algunas particularidades que tienen estos métodos de organizar datos. Vamos a trabajar también, entonces veamos, con las medidas descriptivas. Dentro de esas medidas descriptivas vamos a tener medidas de tendencia central, unas medidas importantes que son las medidas de localización y vamos a acompañarlas de otras medidas que son las medidas de variación. Este tipo de medidas, que son las medidas descriptivas, nos van a permitir a nosotros mostrar comportamientos de conjuntos de datos, ver qué está ocurriendo con una serie de datos, pues vamos a poder hacer una descripción de una información. Esta parte de la estadística que maneja datos requiere también el refuerzo de la teoría de la probabilidad. Por eso vamos a ver que como otro tema dentro de este módulo vamos a tener esos conceptos de probabilidad. Cuando manejemos esos conceptos de probabilidad va a ser importante recordar algunos elementos que trabajamos en matemáticas, por ejemplo esa teoría de conjuntos. Pero bueno, ya llegará el momento en que lo necesitemos y estaremos informando qué de esos conceptos son los que se necesitan para poder entender bien esta parte de probabilidad. Esta probabilidad entonces nos da paso a lo que son las variables aleatorias. Y esas variables aleatorias nos van a permitir a nosotros trabajar con una forma de representar esas variables y es lo que se va a conocer como las distribuciones de probabilidad. Esas distribuciones de probabilidad, que las llamamos también distribuciones con nombre propio, nos van a permitir a nosotros ver cómo podemos analizar información que nos permita tomar decisiones bajo condiciones de incertidumbre. Recuerden que la estadística, estos métodos estadísticos que trabajamos en esta parte, en este primer curso de estadística, en donde tocamos estos temas que refieren a estadística en métodos descriptivos y esa parte de probabilidad, fundamentalmente son herramientas para poder tomar decisiones bajo condiciones de incertidumbre. Entremos entonces a lo que corresponde en la sección de hoy, en este primer segmento, en donde vamos a trabajar esos conceptos fundamentales. ¿Qué es importante que quede claro de estos conceptos fundamentales? ¿Cuál es el objetivo de este primer segmento? Que ustedes tengan claro cuál es esa división de la estadística. Es importante que manejen esos conceptos básicos en estadística, esa terminología inicial, esa terminología que es propia en estadística.
que hablemos de esa clasificación de variables. Y vamos a entender por qué esa clasificación va a ser tan importante para el manejo de nuestro curso. Y asociado a esa clasificación de variables vamos a tener también las escalas de medida. Bien, entonces sin perder de vista este objetivo que perseguimos en esta primera sección, entonces tengamos presente que cuando comenzamos a trabajar en estadística, la estadística nosotros la tenemos a diario. Hay veces que nosotros hablamos en términos de conceptos estadísticos sin darnos cuenta. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, que todos los meses se espera saber la variación del índice de precios al consumidor para tomar decisiones financieras o de cualquier otra especie, por ejemplo, para la adquisición de una casa, para la compra de un carro, para fijar salarios, etc. En los medios de comunicación, la televisión, la radio, revistas, generalmente a nosotros nos están dando una cantidad de cifras y esas cifras tienen un manejo estadístico. Por ejemplo, el precio al cierre de las acciones de una empresa, el valor del dólar el día de hoy, la tasa de desempleo, la opinión de los consumidores sobre un nuevo producto que se lanza al mercado. Y así como estos, nosotros podríamos tener muchos otros ejemplos en donde la estadística está en todas las áreas de conocimiento y además de eso nosotros manejamos información, datos que nos permiten precisamente tomar ese tipo de decisiones que se requieren en un momento determinado. Bien, pero entonces, ¿qué es eso de la estadística? ¿Qué es la estadística? Comencemos entonces con nuestros conceptos. La estadística, entonces, la vamos a trabajar como ese conjunto de métodos y procedimientos que nos permiten a nosotros, ¿qué? Que nos permiten a nosotros desde recolectar información, clasificar esa información, organizar información, y algo bien importante es el análisis y la interpretación que le damos a esa información. Entonces, la estadística, tal como la vamos a trabajar aquí en este curso, está más encaminada hacia ese conjunto de métodos y procedimientos. Esos métodos, esos procedimientos que nos permiten entonces ese manejo de información. Y tengan presente que el manejo de la información viene desde la recolección de la información. Todos estos métodos que nosotros utilizamos para esa recolección de información, las encuestas, las entrevistas, la observación, esas bases de datos en donde ya tenemos una información que va a ser procesada, esos experimentos que se diseñan para obtener información. Pero, ¿qué hacemos con esa información que hemos recolectado? Es necesario buscar la forma de organizarla, de presentarla y de hacer un análisis completo de esa información. Ese tipo de organización y presentación de la información la vamos a poder hacer en dos formas diferentes. Y eso es lo que se conoce como las ramas de la estadística. Se dice también que son los tipos de estudio de estadística. ¿Cuáles son esos dos tipos de estudio de estadística que tenemos? Entonces veámoslo en la diapositiva. Tenemos estadística descriptiva y tenemos también la estadística inferencial. ¿Cuál es la diferencia entre la estadística descriptiva y la estadística inferencial? ¿Qué vamos a hacer nosotros con la estadística descriptiva? Entonces, aquí vamos a trabajar con esos métodos y esos procedimientos que nos permiten precisamente esa recolección de la información, que nos permiten hacer tablas, gráficos o trabajar con esas medidas representativas para describir el conjunto de datos, para describir esa información. Y algo bien importante en la estadística descriptiva es que el análisis y la interpretación de los datos queda solamente para el grupo bajo estudio. Y esa es la diferencia fundamental que vamos a tener con el otro tipo de estadística. ¿Qué hace nuestra estadística inferencial? Esa estadística es la que trabaja con base en muestras. ¿Y qué pasa con esas muestras? Los resultados los vamos a generalizar. Un sinónimo de generalizar es inferir a una población. Esto significa entonces que
La diferencia fundamental entre la estadística descriptiva y la estadística inferencial es que en la descriptiva el análisis se queda en el grupo bajo estudio, mientras que en la estadística inferencial los resultados los vamos a proyectar, los vamos a generalizar, los vamos a inferir a un grupo mayor. Esta división de la estadística descriptiva y la estadística inferencial, entonces nos lleva a una serie de conceptos. Uno de estos conceptos es lo que es la población y lo que es la muestra. Veamos entonces, ¿qué va a ser para nosotros esa población? Cuando hablamos de esa totalidad, ese conjunto total, una totalidad, un conjunto total de personas o elementos. Personas o elementos que necesariamente deben tener unas características que son de interés para nosotros, unas características que queremos observar, que queremos analizar. ¿Qué va a ser para nosotros la muestra? Esa muestra va a ser esa partecita que sacamos de la población. Pero aquí hay que tener mucho cuidado porque esa debe ser una parte representativa de la población. Una muestra es una parte representativa de la población y vamos a ver que los métodos estadísticos nos van a garantizar a nosotros que esa muestra sea representativa. ¿Cómo se tiene una muestra representativa? Vamos a decir más adelante, esa muestra representativa si es una muestra probabilística. Entonces ahí vamos a poder hacer esa generalización a ese grupo mayor con toda la confianza porque sabemos que los resultados se van a acercar a esos de la población. Bueno, pero asociado con población tenemos el concepto de lo que es un parámetro. Muchas veces nosotros escuchamos hablar de los parámetros, pero ¿qué vamos a decir en términos de los parámetros? Entonces observen cómo este concepto de parámetro va a estar asociado a una medida, pero es una medida que obtenemos a partir de ¿quién? Observen cómo estos parámetros están asociados a la población. Entonces vamos a decir que un parámetro es una medida, pero esa medida la hemos obtenido con todos los elementos de la población. Asociado a parámetro tenemos también el concepto de lo que es un censo. ¿Cuándo hablamos nosotros de censos? Censos cuando trabajamos con toda la población. Entonces la pregunta en este momento es, si ustedes recuerdan, ¿cuándo ocurrió el último censo de población en Colombia? Si ustedes estuvieron en ese censo y recuerdan qué ocurrió ese día, el día del censo, entonces lo van a asimilar mejor con lo que es el censo dentro de una población. El censo es cuando nosotros trabajamos con toda la población. Por eso, si ustedes recuerdan entonces, el día que se hizo el censo, pues se inmovilizaba la población. Los censos de población, pues no son sencillos de hacer, no son fáciles de hacer. Lo que está estipulado es que cada 10 años se haga un censo de población. El último se realizó en el año 2015 y estamos esperando que para el 2017 se realice el próximo censo de población. ¿Pero qué requiere entonces un censo? Requiere trabajar con toda la población. Los resultados obtenidos a partir del censo, ¿cómo los vamos a llamar? Los vamos a llamar parámetros. ¿Qué ocurre cuando trabajamos con muestras? Cuando trabajamos con muestras, entonces vamos a tener estadísticas. La estadística es la medida obtenida a través de los elementos de la muestra. Y entonces ya no vamos a decir que estamos trabajando a nivel de censo, sino que vamos a decir que estamos trabajando a nivel de muestreo. Entonces, en población vamos a hablar de parámetros de censo. En muestra vamos a trabajar con estadísticas y con muestreo. Esto es algo que debe quedar bien claro porque al inicio de cualquier investigación, de cualquier trabajo en estadística, nos toca identificar cómo vamos a dar resultados de la información. Si es a nivel de censo, si es a nivel de muestreo, si trabajamos con población o si trabajamos con la muestra. Y esto también viene asociado al siguiente concepto, que es un concepto que manejamos entonces a través del siguiente caso. Veámoslo en qué consiste.
Tenemos una industria dedicada a la elaboración de cosméticos, está interesada en conocer cuál es el nivel de aceptación de los productos. Para tal fin, se decide llevar a cabo una investigación con las mujeres que trabajan en los grandes centros comerciales. Se seleccionan aleatoriamente 80 mujeres que trabajan en los grandes centros comerciales y se les pregunta, entre otras cosas, por la presentación de los productos. La clasificación: excelente, aceptable, regular, malo. Veamos entonces, si nos preguntáramos cuál es la población objeto de estudio: las mujeres que trabajan en los grandes centros comerciales. Y si preguntamos, bueno, ¿y cuál es la muestra? Observen que ahí se dijo 80 mujeres seleccionadas en los grandes centros comerciales. Bueno, ¿qué tipo de estadística se desarrolla? Estamos trabajando con muestra, entonces trabajamos estadística inferencial. Bien, ahí tenemos entonces esos primeros elementos que son esenciales en el manejo de la información estadística. Gracias por la atención y los espero en el siguiente segmento.